Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy traigo un vídeo sobre la historia real detrás de la película de La Bruja de Blair, que si no la habéis visto la verdad que os recomiendo verla porque está muy pero que muy bien. Y si os soy sincero, mientras estaba preparando el guión de este vídeo lo he pasado un poco mal porque da bastante mal rollo esta historia, pero no nos enrollemos más y comencemos con esta historia. Esta es una historia que ocurrió hace ya bastante tiempo. Tenemos que remontarnos a febrero de 1785. La verdad es que la historia que os vengo a contar hoy es una historia que ocurrió, es algo 100% real. Y la verdad que es completamente aterrador pensar en las personas que tuvieron que vivir esta historia en su propia carne. Esta historia ocurre en el pueblo de Blair, en Maryland, a tan solo 2 horas de Washington DC. La protagonista de esta historia es Ellie Kedworth. Esta señora vivía en el pueblo de Blair. Poco a poco fue atrayendo niños hacia su casa, con la típica excusa de que les iba a dar de comer, les iba a dar cosas que a ellos les gustaban. Pensar que hace 200 años no era como ahora y que mucha gente pasaba hambre y moría de hambre. Pues esta señora, o mejor dicho esta anciana, se dedicaba a dar de comer a niños del pueblo. Y hasta este punto todo parece normal, pero después de alimentar a estos niños, los utilizaba para sacarles sangre y algunas otras partes de su cuerpo para hacer rituales de magia negra. Con el paso del tiempo, estos niños se lo contaron a sus padres, y como era obvio, todos los padres del pueblo, muy pero que muy enfadados, se dirigieron hacia la casa de Ellie. Al llegar hacia la casa de esta bruja, le acusaron de brujería y fue juzgada rápidamente. En ese juicio se le acusó de brujería, prostitución y más cosas que no merece la pena mencionar, ya que la hubiesen acusado de cualquier cosa, su destino estaba claro. Decidieron desterrarla, que para aquellos que no lo sepáis, desterrar a alguien es echarla de un sitio. En este caso, la habían echado de Blair, pero no les bastaba con echarla. Decidieron llevarla al bosque de Black Hills. Decidieron atar a esta bruja a una carretilla y la llevaron hasta el bosque. Cuentan en la historia que a esta mujer todos los hombres del pueblo decidieron violarla y cortarla. Sí, cortaron su cuerpo haciendo cortes. Sobre todo le cortaron las manos mientras la violaban. El objetivo de esto era torturar a esta bruja por todos los crímenes que había cometido. Al tener cortes por todas las manos, sus manos no paraban de sangrar, y cada vez que se apoyaba en un árbol iba dejando la marca de sus manos, hasta que llegó un punto en que ya todos se sintieron satisfechos, creyeron que la habían torturado lo suficiente y decidieron atar su débil cuerpo a un árbol. Habiendo pasado casi un año, en 1786, cuando llegó la primera nevada, todo el mundo pensó que aquella bruja ya habría muerto. Al fin y al cabo, había pasado un año y era imposible que hubiese sobrevivido en aquel helado bosque. Con la llegada de esta primera nevada, la hija del que por aquel entonces era el alcalde del pueblo desapareció misteriosamente. A pesar de las búsquedas, no lograron encontrar a esta chica, y pasada una semana desapareció también el alcalde, sin dejar ningún tipo de rastro. Los días y las semanas fueron pasando durante aquel duro invierno de 1786, y no pararon de suceder cosas extrañas. En este caso, tanto niños como adultos desaparecían constantemente. Todas las personas implicadas en el juicio que le hicieron a esta bruja fueron desapareciendo poco a poco, hasta que llegó un punto en el que habían desaparecido todos los implicados. Pero la cosa no paró ahí. Personas que no tenían que ver absolutamente nada con este asunto también empezaron a desaparecer. Cuando llegó la primavera del año siguiente, todos decidieron irse. No podían seguir viviendo en aquel pueblo y que la gente siguiese desapareciendo, ya que les podría ocurrir lo mismo, así que decidieron abandonar todos el pueblo de Blair. Para 1809 se escribió un libro titulado The Blair Witch Cult. Traducido al español sería El culto de la bruja de Blair. En este libro se contaba la historia parecida a la que os he contado, pero el final era diferente. Las personas empezaban a desaparecer, pero las personas de aquel pueblo de Blair conseguían atrapar a la bruja y finalmente matarla y quemarla en una hoguera. Pero eso no fue lo que sucedió en la historia real. Pasaron muchos años y para 1824 el pueblo volvió a estar habitado. Esta vez se llamaría Burkittsville. Los primeros pobladores de aquel lugar no sabían la historia que tenía ese sitio. Pensaban que era un sitio bueno para vivir y crear su propio pueblo.
Con el paso de los días, unos niños que estaban jugando cerca del lago vieron una mano blanca que se asomaba. Obviamente salieron asustados y decidieron contárselo a sus padres. Los padres decidieron informar a la policía y el sheriff, junto a los policías, empezaron una investigación y descubrieron que una niña de tan solo 10 años había muerto en aquel lago. Desde aquel día, el agua dejó de ser potable. Por alguna extraña razón, el agua donde todos podían ir a beber, podían bañarse, dejó de ser útil y nadie podía ni bañarse ni consumir aquel agua natural. Para 1866 volvió a ocurrir un desastre. Una niña de tan solo 8 años desapareció. Obviamente, todo el pueblo se alertó y empezaron unas fuertes búsquedas. Los días siguieron pasando y ninguno de los grupos consiguió encontrar a dicha niña. Con el paso de los días, la niña consiguió volver a casa sana y salva. Sí, una historia bastante curiosa. Una niña de 8 años perdida en un bosque, concretamente en el bosque de Black Hills, pero que consiguió volver, sin ningún daño y sin ningún perjuicio. Pero uno de los grupos de búsqueda se había perdido en aquel bosque. Entonces decidieron reanudar las búsquedas para encontrar a dichos hombres. Y por extraño que parezca, sí, consiguieron encontrar a estos hombres. Estaban colocados en forma de pentágono, completamente desnudos y destripados. Algo que a las personas que lo encontraron no les hizo ninguna gracia, y mucho menos era algo bueno de ver. Todo lo contrario. Imaginaros los cuerpos de hombres puestos en forma de pentágono, con todas las tripas fuera, todo el suelo lleno de sangre. Siguieron pasando los años, y había un hombre bastante extraño. Era un hombre ermitaño, sí, un hombre que vivía alejado de la sociedad, un hombre que decidía vivir en mitad del bosque o casi en la mitad del bosque, alejado de todos. Se dedicaba pues a vivir un poco a su bola, no seguía ningún tipo de regla, vivía en soledad. Este hombre un día apareció en el mercado del pueblo gritando: por fin se ha acabado esta maldición y soy libre. Obviamente, todo el pueblo se puso en alerta, ya que durante aquel año habían desaparecido 7 niños. Aquellos niños que habían desaparecido fueron encontrados en el jardín de este hombre, enterrados. Todos los cuerpos estaban destripados y llenos de cortes, como si se hubiesen utilizado para algún tipo de ritual satánico. Este hombre fue interrogado. La historia que cuenta, la verdad es que es terrorífica, pero es cierta. Este hombre cuenta que una mañana se despertó como todas y decidió ir a coger algo de leña al bosque para hacer su hoguera por la noche. Empezó a cortar leña y a lo lejos vio una figura de una mujer. Obviamente se acercó para hablarle, ya que era extraño en aquella zona del bosque encontrar a alguna persona. Al acercarse, la mujer empezó a alejarse. Era imposible alcanzar a aquella mujer, pero decidió hacerle preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No obtuvo ninguna respuesta, y la mujer se alejó lentamente. El hombre no volvió a ver a esta mujer, pero pasados un año de estos hechos, el hombre empezó a escuchar constantemente en su cabeza a esta voz, una voz de una mujer que le decía cosas que tenía que hacer. Y diréis, bueno, la voz que le hablaba le decía cosas muy extrañas, y es cierto, le decía que fuese a dormir una noche al sótano, o que estuviese varios días perdido en el bosque, sin comer, sin beber, sin dormir. Era una tortura. Pero ¿la voz le obligaba? Sí, la verdad es que le obligaba. No era el hecho de que la voz le hablase y le pidiese cosas, es que él no podía decir que no. Esta voz le ordenó que fuese cogiendo niños del pueblo y los matase de formas diferentes. Mató a 7 de los niños. Uno de ellos logró sobrevivir. Este niño corrió hacia el pueblo con todas sus ganas y rápidamente avisó a la policía, que terminó por arrestar a este hombre, ya que él mismo volvió al pueblo, ya que la bruja, después de haber matado a estos 7 niños, le dijo que ya era libre, pero que primero tenía que confesar todo lo que había hecho. Una vez lo hubiese confesado, ella no le volvería a hablar en su cabeza y sería completamente libre. El niño tuvo que ver todos estos hechos, tuvo que ver cómo mataban a los otros 7 niños, o en este caso cómo lo mataba el hombre, y después este hombre fue ahorcado en la plaza del pueblo y este niño también lo presenció. Este niño se quedó loco de por vida y jamás tuvo una vida normal. Pasados muchos, pero muchos años, en 1994, 3 estudiantes de la universidad decidieron viajar a aquel pueblo de Blair para hacer un documental, una especie de trabajo universitario. Decidieron empezar a interrogar a todo el pueblo para hacer dicho documental. Pero el momento más curioso de esta historia es cuando entrevistan a una mujer llamada Mary Brown,
que casualmente se apellida igual que yo. Al interrogar a esta mujer, les indicó que podían ver a la bruja en el bosque, que solo tenían que ir a Black Hills y ahí la encontrarían, y podrían sacar todas las tomas que quisiesen para su documental. Pero sobre todo, esta anciana llamada Mary Brown les avisó de que la mujer no tenía un aspecto de persona, tenía muchos rasgos de animales y sobre todo mucho pelo en los brazos y en las piernas. Este grupo de 3 jóvenes de 20 años aproximadamente decidió entregarse en el bosque. Una vez dentro del bosque se perdieron y no consiguieron volver a sus casas. Un grupo de búsqueda de más de 100 personas, con perros búsqueda, helicópteros por la zona, incluso intentaron buscarlos a través de satélite. Los buscaron y los buscaron durante días y días, pero no consiguieron ninguna pista ni ninguna prueba de dónde estaban. Pasadas varias semanas, lo único que encontraron fue el coche de uno de los estudiantes parado en la entrada de dicho bosque. Un año después, un estudiante se encontraba estudiando aquella zona de Black Hills, estudiando el bosque, estudiando la tierra del bosque, los árboles y la naturaleza, y dio con una cabaña. Encontró muchas maletas, algo que era muy inusual. Además, era una cabaña que estaba completamente abandonada. Decidió llamar al sheriff de la zona, y el sheriff se acercó junto a los policías y empezaron una investigación. Al abrir las maletas, pudieron encontrar muchísimas cintas de vídeo y también el cuaderno de uno de los estudiantes. La familia de estos chicos pudieron ver los vídeos grabados en aquellas cintas, al igual que leer el cuaderno de aquel estudiante, pero no llegaron a ninguna conclusión. Las familias, unos días después, pidieron volver a ver los vídeos, pero les fue denegado dicho acceso, ya que decían que los vídeos no llevaban en ningún lado y no tenía sentido verlos otra vez. Con el paso de los años, 2 años después, se publicó un fragmento de aquel vídeo, pero mucha gente duda de si ese vídeo es real, ya que puede haber sido modificado y no tendría sentido creerse un vídeo que cualquier persona podía haber grabado y modificado. Con el paso de los años, la conclusión a la que llegó el sheriff fue que seguramente estos 3 jóvenes fueron encontrados por algún grupo satánico y los habrían utilizado para algún tipo de ritual. Y bueno chicos, esto vendría siendo todo en este vídeo de la historia real de la bruja de Blair. No olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, ya que este vídeo lleva muchas horas de edición, al igual que mucho tiempo de buscar la información y todos los datos, ya que no es fácil encontrar la historia real. Entonces os invitaría a pasaros también por las redes sociales del canal, que ya estoy subiendo ahí contenido exclusivo y cosas extra que no veis aquí en YouTube, así que si me queréis seguir tanto en Instagram, Twitter y Facebook podéis. También no olvidéis pasaros por el canal de Twitch, que poco a poco estoy intentando seguir con el tema de los directos, aunque mi conexión ya sabéis que no es muy buena para el tema de hacer directos. Y esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.